Somos Brújula, la plataforma de economía y negocios en Baja California. Análisis de la economía regional. Agenda empresarial de Baja California. Innovación y emprendimiento. Desarrollo económico y política económica. Proyectos empresariales de alto impacto. Personalidades de la comunidad empresarial. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter. Brújula, experiencia, objetividad, diversidad, economía y negocios para Baja California. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Brújula, Economía y Negocios en esta edición de sábado 16 de mayo de 2020. Los saludamos a través de la transmisión especial que tenemos en la aplicación Zoom para Facebook Live, a través de nuestro fanpage de Brújula, Economía y Negocios en Facebook Live, también a través de Conexión Noticias de la ciudad de Tecate y a través del Facebook Live del periodista Alfredo Álvarez. Los saluda su amigo Ricardo Cortés y en esta edición sabatina tenemos el gusto de compartir este espacio con nuestro amigo Javier Camacho Díez. Javier, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días. Ismael, Héctor, pues aquí dándole ya para ver cómo nos pinta esta semana con toda la información recaudada a través de aquí de nuestros expertos. Muchas gracias, Javier. Un gusto. Y también contamos con la participación de Héctor Díaz, nuestro especialista, analista de monitoreo de medios de Polígono Consultores. Héctor, muy buenos días, ¿cómo te va? Hola, buenos días a todos, Ricardo, Javier, Ismael, Tania, Mario y el contador Corona, que no va a poder estar con nosotros al parecer, pero está muy bien. Saludos a todos ustedes. Excelente, Héctor, muchas gracias. Sí, reiteramos el saludo a Tania Hernández, nuestro talento de Innovamedia, a Mario Laxbart, de California Network, y al contador Octavio Corona, que se dispensa en esta ocasión por cuestiones de agenda personal, no podrá estar en esta transmisión, pero le mandamos un afectuoso saludo y estará muy pendiente de este enlace en vivo. Nuestro invitado especial en esta ocasión es el doctor Ismael Plasencia, presidente del Colegio Estatal de Economistas de Baja California, a quien saludamos, nuestro estimado amigo. ¿Cómo te va, Ismael? Muy buenos días, muy contento de estar aquí con ustedes y con su auditorio. Muchísimas gracias, Ricardo, y saludos también a Héctor y a Javier. Y pues bueno, va a estar interesante, vamos a platicar de economía el día de hoy. Excelente, ese es el motivo de Brújula, Economía y Negocios. Y pues bueno, una semana a nivel regional con mucha información, sobre todo se han intensificado las expectativas de cómo podemos recuperarnos o reactivarnos hacia la normalidad, entre comillas. Ya a nivel nacional, en una entrevista, el doctor López-Gatell, al ser cuestionado cuándo volveríamos a la normalidad, él expresaba desde su perfil como científico que jamás, dado que las condiciones lamentablemente ya nos han orillado a que el patrón de hábitos va a ser sensiblemente diferente al que la sociedad estaba acostumbrada. Entonces, en ese tenor, la realidad ahora nos impone una urgencia por cómo reactivarnos, cómo coordinarnos, y precisamente en esta semana ha habido mucha información respecto a los tomadores de decisiones empresariales y también políticas. Héctor Díaz, nuestro especialista de Polígono Consultores, a través de esta sinergia que se ha dado durante la semana que está concluyendo, ¿cuál ha sido el resultado? ¿Cuál ha sido el análisis de tu monitoreo de medios, por favor? ¿Qué tal? De nuevo, buenos días a todos. Fíjate que es una semana que hubo mucha actividad en comparación con la anterior, pero bien lo dices, están empezando a definirse los planes, los regresos a las actividades, los planes de reactivación económica, las definiciones en materia de educación. Entonces fue una semana muy movidita, con mucha información, y empezamos con obviamente lo que se llevó toda la semana, la confirmación del actual gobierno, que será de 2 años, y hubo una impugnación por parte del Congreso, una controversia constitucional
por parte de los partidos políticos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del gobierno anterior, del gobierno de Mexicali, varias entidades que establecieron una controversia constitucional para para impugnar de alguna manera la decisión del Congreso local de extender de 2 años a 5 el mandato del actual gobernador. La Suprema Corte de Justicia determinó pasado lunes, pues que se tenía que quedar el gobierno en 2 años. Es una decisión que regresa a la legalidad en lo jurídico, quizá en lo político y en lo social, pues sí, a ningún gobierno le conviene que sea de 2 años, un plan, un gobernador que se prepara para 6 años o desarrolla un plan para 6 años. Y obviamente que estos 2 años pues van a ser de aprendizaje para los actuales, y cuando ya estén listos, se tenían que haber preparado para aterrizar las políticas programadas en un plan sexenal, desde la perspectiva de este gobierno, pues van a quedar truncas seguramente, ¿no? Entonces, no, son buenas noticias porque se establece que desde la perspectiva de la Corte no hubo acciones que no eran correctas o que atentaban contra la Constitución, pero desde el punto de vista social, económico y político, se puede decir que se trunca una intención de un gobierno de 5 años, donde ya había un plan establecido, una proyección de recursos, independientemente que a este gobierno se le atravesó la pandemia y aparte recibió las finanzas en mal estado. Vemos las dos perspectivas, ni todo es bueno, ni todo es malo. Lo único es lo más valioso en estos momentos es que se cumpla con la legalidad, porque pareciera que a veces en todos los órdenes de gobierno se quiere atentar contra la legalidad, contra la ley, y hemos estado a lo largo de todos estos años construyendo instituciones sólidas o tratando de que sean sólidas. Finalmente, los gobiernos fuertes son los que tienen instituciones sólidas. Entonces, hemos estado trabajando a lo largo de todos estos años en crear instituciones sólidas, y de repente sí vemos que se toman acciones en decisiones a votaciones a mano alzada, o la controversia por tomar elecciones o sistemas de votación sin la rigidez de lo que marca el poder tener una consulta popular, ¿no? Entonces sí creo que retomamos se debe de retomar lo que es la legalidad. Y en el programa pasado, el contador Corona y tú, Ricardo, hacían la premisa principal de la inversión, desarrollaron un tema muy, muy interesante, que era la confianza para poder que exista y subsista la inversión. Y en ese tenor también las decisiones que se está tomando en la CENACE, la comisión que regula la inversión, la energía en el país, pues vuelve a dar otro, ya salió publicado, inclusive no pensábamos que iban a salir las nuevas restricciones para la inversión en energía renovable. Entonces, todas esas acciones que a lo mejor son protectoras de políticas gubernamentales con la visión actual, sí viene a crear desconfianza. Entonces, tenemos que verlo desde que este gobierno tiene una visión más protectora, y los gobiernos anteriores se estuvieron abriendo a lo que es la globalización. Entonces, ¿qué tanto ahí es tema de debate? ¿Qué tanto es bueno que el Estado proteja a algunos sectores? ¿Qué tanto es que se abran a otros? Y bueno, cada quien se queda con su análisis. Es cierto, es un nuevo sistema. Se han estado sacudiendo muchas formas de gobernar anteriores, y yo creo que eso es positivo, pero también no se puede estar atentando contra la legalidad. Entonces, yo creo que iniciamos esta semana con una bocanada de aire fresco, en el sentido de que se debe de cumplir con la legalidad en todos los órdenes, y eso le dará certeza a las inversiones, le dará certeza a los ciudadanos, y creo que vamos a tener una sociedad más sana mientras tengamos esos principios de legalidad cumplidos a cabalidad, y más por quien lo debe de hacer, que son
que son los gobiernos. Entonces, con esa semana, con ese tema fue con lo que iniciamos la semana y vamos, y volvemos a lo que les estoy comentando. Y además, en ese mismo día precisamente que se determinaba que el gobierno era de 2 años por parte de la Suprema Corte de Justicia y sus argumentos, se estaba decidiendo aquí en Baja California la reelección para los diputados, la reelección sin pedir licencia para diputados, presidentes municipales y regidores. Fue un tema que los diferentes sectores de la sociedad lo condenaron porque señalaban que no era el momento para estar, y claro, pues no es el momento para estar legislando en ese tenor. Hay problemas de cómo atender la pandemia, cómo de manera, con decretos o con normas nuevas o con leyes nuevas, perdón, reformar el regreso a la nueva normalidad, como lo está estableciendo ya el gobierno federal, en vez de estar legislando ahorita cuestiones de reelección. Entonces, toda esta semana también ha sido el sector empresarial, sobre todo la Coparmex, quien más ha estado combatiendo o señalando y exhibiendo estas prácticas legislativas que cuestionan o siguen cuestionando a la actual legislatura. Entonces, así iniciamos la semana con esos 2 temas muy controversiales, pero que finalmente pues hay una sociedad activa que está percibiendo esta situación y bueno, seguramente estará un poquito más compenetrando y deberá estar un poquito más consciente de que las cosas tienen que cambiar desde lo institucional, lo político, lo económico, a una nueva normalidad. En contraste, estamos cerrando la semana, pues con el anuncio este jueves del nuevo plan. Aquí lo tengo apuntado porque todavía yo creo que nadie nos lo hemos aprendido todavía, pero es bien importante el anuncio que el jueves se hizo del plan de reapertura de actividades sociales, recreativas y económicas para el país, que definió la secretaria, bueno, el gobierno federal a través de la secretaria de Economía y en una política interinstitucional que establecieron la estrategia para el reinicio o el inicio de una nueva normalidad, le llaman ellos, que yo lo considero correcto, que es una nueva normalidad, y bajo esos términos establecieron a través del resultado de cómo se está controlando la contingencia de salud con la pandemia, la coloración del rojo, naranja y amarillo en un semáforo, perdón, donde establecerán el rojo, el naranja, el amarillo y el verde. Entonces, obviamente que el rojo están señalando las entidades y municipios con más contagios. El naranja establece va a ser clasificado por el número de contagios que tiene cada entidad y cada municipio, porque hay municipios que no tienen ningún contagio. Entonces, esos municipios a partir de este lunes entran a la normalidad en el sentido de que regresan a trabajar y regresan los niños a las escuelas. Entonces, para verlo desde la perspectiva más en lo económico y aprovechando aquí la presencia del doctor que nos pueda dar su opinión a este regreso y la información que él maneja en el Colegio de Economistas, yo sí quiero solamente señalar que estamos ya viendo, bien lo dijiste, bien lo comentaste al inicio, Ricardo, ya los planes, ya la visión de cómo vamos a regresar a trabajar a una normalidad que seguramente pues, va a ser muy distinta a lo que vivíamos antes de la pandemia. Yo en lo particular, lo poco que he estado saliendo de casa a la oficina, sí veo restaurantes que están limpiando, satinizando por fuera los lugares. Ha sido muy curioso, se ve muy, muy bonito la esperanza o el ánimo de querer regresar ya. Y también recibí comentarios que en Avenida Revolución hay restaurantes que ya están los meseros trabajando, ya están satinizando. El presidente municipal hizo unos comentarios en el sentido de que él va a impulsar ya la apertura de los restaurantes y el sector servicios. Estamos muy de la mano también
de las políticas públicas que está definiendo California y sobre todo el condado de San Diego. Esta semana, a partir de esta semana, hemos estado viendo una relación de trabajo de manera conjunta entre el presidente municipal de Tijuana y el alcalde de San Diego, Falconer, para establecieron una comisión de intercambio de información para poder traer la realidad de cómo está la situación de la pandemia, tanto en el sur de California y específicamente el condado de San Diego con la ciudad de Tijuana, porque los contagios al norte del estado ya minoraron, pero en el sur del estado de California se han estado manteniendo, y las voces del sector económico y de la sociedad del sur de California señalan es que porque está abierta la frontera con México. Y nosotros, en el caso de los gobiernos mexicanos, señalan y culpabilizan, de alguna manera responsabilizan, perdón, el hecho de que nunca a veces, por no haberse cerrado la frontera, tenemos estos niveles también de contagios. Entonces, yo creo que hacen lo correcto, no tienen muchas facultades por cuestiones de los gobiernos federales que establecen los límites y las políticas en las líneas fronterizas, pero sí es importante que tengamos a los dos presidentes municipales en contacto permanente. Se recibió inclusive un donativo de 1,000 caretas por parte del condado de San Diego hacia la ciudad de Tijuana. Entonces, qué bueno que nuestros gobiernos estén en contacto. También señala el alcalde que está en contacto con el gobernador Jaime Bonilla. Entonces, eso son de las cosas positivas, son de lo que tenemos que ir viendo hacia adelante. Y señalar que, pues, aquí voy a hacer una anotación muy interesante. Ahorita que le pasemos la palabra al doctor Ismael Plasencia, recuerdo muy bien, ¿cuándo fue de nuestros primeros invitados? Correcto. Que comentaba él un dato que a mí me marcó, y aquí lo hago aquí entre nosotros, acá nadie nos está viendo, que decía él que las políticas regionales, no esperemos que el gobierno federal nos viniera a resolver las situaciones económicas, sobre todo, ¿no? La situación social, la situación política, que nosotros teníamos que ser capaces de establecer toda la fuerza productiva, toda la fuerza social, toda la fuerza política, poder resolver nuestros problemas. Y me dejó muy marcado en aquel diciembre, seguramente, donde no teníamos la menor idea de lo que íbamos a vivir hoy en día. Y miren, estamos ahora sí que, dijo el presidente, yo no me voy a pelear en aplicar el plan de reactivación. Cada estado, cada municipio sabrá qué hace. O sea, de alguna manera, pues entre se lavan las manos y dicen la realidad, pues ¿saben qué? Ustedes se la tienen que arreglar. Pero este dato que nos dio el doctor nos abrió mucho los ojos de decir, bárbaros, es cierto. Entonces, si nos podemos agarrar, digo, afortunadamente tenemos una tablita de salvación que se llama California, si la sabemos aprovechar. Y tenemos que fortalecer es nuestra fortaleza. Así como alguien decía ayer, ¿no? que así como era nuestra mayor debilidad California, también era, en muchos aspectos, también era nuestra mayor fortaleza. Entonces, yo creo, este programa siempre ha sido para ser propositivos, y creo que desde mi perspectiva tenemos que seguir así, pero también saber que va a depender de nosotros, de como nuestra sociedad baja californiana, el estado de Baja California, junto con el gobierno, los sectores productivos y nuestros vecinos, que podamos ir adelante. Yo quisiera ver un gobierno más, con un liderazgo mayor para efectos de conciliar y de trabajar con los sectores productivos, con los sectores sociales, con los organismos de la sociedad civil. Hay mucho trabajo por hacer para estar unidos, porque si no estamos unidos, va a tardar mucho más la recuperación del Estado. Esto con relación a lo que hemos estado dando los seguimientos semana a semana, y bueno, seguramente el doctor nos dará una visión muy interesante. Para eso ya nos lo hicimos cuatitos todos, y que nos dé luz, nos ayuda a dar luz en esto, ¿no? No sé qué opina Ricardo, Javier, antes de pasarle la voz al doctor. Claro que sí, Héctor. Muchísimas gracias por tus comentarios, atinados como siempre, con base
en el monitoreo preciso que desarrollas a través de Polígono Consultores. Sin duda alguna, las primeras notas de la semana que estamos desarrollando y concluyendo, particularmente el lunes, pues vinieron a simbrar los liderazgos y las perspectivas en cuanto a política pública, como ya lo señalaste, a partir de la resolución que tuvo la Suprema Corte de Justicia con el periodo gubernamental que en el Estado que está en desarrollo. Por supuesto que hay diversas críticas, como ya lo señalas, respecto a que la prioridad, independientemente del tema político, es el tema económico y social, y cómo vamos a empezar los diferentes sectores de la sociedad a reintegrarnos a nuestras diversas actividades y bajo qué perspectiva. Ese es el ánimo de Brújula Economía y Negocios, compartir con la comunidad empresarial, académica, estudiantil, con la sociedad en general a través de esta multiplataforma, los análisis y recomendaciones hacia lo que tenemos que hacer como sociedad, coordinarnos. Ya lo destacabas en la conclusión de tus comentarios, la importancia que tiene la coordinación local, independientemente de la dependencia que podamos tener de la toma de decisiones en el centro político del país. Pues bien, precisamente en esta serie de cambios tan agudos, tan críticos, en esta vecindad que tenemos con el estado de California, uno de los estados de la Unión Americana que más afectación en la parte económica, por supuesto, tendrá dentro de las 51 entidades que tiene ese país, también afecta sensiblemente las perspectivas de crecimiento y de desarrollo para el estado de Baja California. Y en este marco, como ya lo señalaba Héctor Díaz, del resurgimiento del sector gastronómico, las actividades que se van a desarrollar ahora como punto de lanza para poder instrumentar esta reactivación, surge la atención que debemos tener hacia las tecnologías de la información, hacia la era digital que a pasos complicados se ha venido integrando en nuestra sociedad baja californiana. Creo que es preciso analizarla desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista con mayor profundidad para saber cuáles son las auténticas áreas de oportunidad que tenemos y cuáles son los retos que debemos enfrentar. Y en este marco estamos complacidos de nueva cuenta, como ya lo señalaba Héctor, de contar con la participación de nuestro amigo Ismael Plasencia, el doctor Ismael Plasencia, quien ahora nos compartirá sus puntos de vista como presidente del Colegio Estatal de Economistas de Baja California. Bien lo señalabas en la ocasión anterior, casi al arranque de este proyecto en este 2020, tuvimos la oportunidad de su participación en la cabina de Cadena Baja California, junto a la doctora Guadalupe Sánchez de CETIS Universidad, a quien le mandamos un afectuoso saludo. Y pues bien, Ismael, estimado amigo, ¿qué nos puedes compartir respecto a todos estos temas que hemos venido platicando en esta breve introducción y que por supuesto tú has trabajado, tú ahora como presidente del Colegio de Economistas has venido trabajando y bueno, tienes diversos roles: académico, consultor, empresario, y pues también ahora bajo el liderazgo de los profesionales de la economía en este estado. Muy buenos días y bienvenido a Brújula de nuevo. Muchas gracias. Mira, pues primero que nada quiero arrancar con un tema que no les gusta a muchos de los asesores de economía, porque siempre un asesor de economía, cuando está asesorando a un presidente o a un líder político, le dice: mira, si tomas esta decisión, vas a pagar este costo. Y si tomas esta otra decisión, vas a pagar este otro costo. Esa es la gran disyuntiva a la que se están enfrentando los líderes en todos los países del mundo con esta pandemia. Si abres la economía, vas a tener más muertos. Si cuidas que no se te dispare el número de muertos, vas a ocasionar efectos económicos muy importantes. Y entonces es el tema muy complicado. Si actualizamos la cifra al día de hoy de lo que está ocurriendo con la pandemia, en este momento, de acuerdo al Johns Hopkins, hay 4.577.988 personas infectadas a las que se les aplicó una prueba. Quiere decir que hay muchísimas más, porque de acuerdo a los especialistas epidemiólogos, entre el 70 y el 80% de la población mundial vamos a contraer el virus. Otros no les va a dar por cuestiones genéticas, después viene la inmunización, y entonces al hablar de esta nueva normalidad, ya lo han dicho los especialistas, mientras no salga una vacuna, hay muchísima incertidumbre.
y esta vacuna puede tardar 1 año, 2 años, 3 años, no lo sabemos. Y aquí, refiriéndome a los datos estadísticos, México ocupa el lugar número 10 a nivel mundial por tamaño de población, y si nosotros vemos en qué ranking está por el número de infectados, está en el lugar número 16. Ese es un dato importante que muchas veces se pasa por alto. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos estamos normalizando en términos estadísticos, debemos ocupar la posición número 10 por tamaño de infectados y desafortunadamente de decesos, cosa que no está ocurriendo porque simplemente no se están aplicando las pruebas que se deben aplicar. Entonces, si nosotros analizamos, la curva de contagio sigue creciendo, no ha alcanzado un pico, a lo que le llaman aplanar la curva. Entonces, en este sentido, sí tenemos que ser muy cuidadosos con lo que está ocurriendo. Desafortunadamente, yo veo al presidente López Obrador simplemente haciendo política espejo de lo que está haciendo Trump en Estados Unidos. Si nosotros analizamos cómo se comporta esta pandemia, primero pues sabemos que sale de Asia, llega a Estados Unidos y Europa, y de repente decían, miren, si ven ustedes el mapa, nada más están las bolitas en los países del norte del hemisferio. Esto quiere decir que el frío es el que está ocasionando que esta pandemia crezca, y los países que tienen más calor son países que están relativamente protegidos. Se habló de una relación del clima, etcétera, ¿no? Después fuimos viendo cómo fue apareciendo en los países del sur, países con climas pues más cálidos, ¿no? Entonces, no respondía al clima, respondía a las relaciones comerciales, económicas y de turismo. En la medida que íbamos teniendo contacto, iba creciendo la pandemia. Nos estamos enfrentando a una situación que todavía no conocemos, no sabemos, se habla desde 400 mutaciones o cepas del virus, otros hablan de 3 grandes mutaciones, entonces es un tema sumamente complicado. Y lo que está haciendo AMLO, más que tener un liderazgo político, es simplemente, como decía, Donald Trump dijo, no quiero pagar el costo político que cada gobernador del estado del ese costo político. Es decir, están jugando al político o como decían, se están lavando las manos, y lo mismo está haciendo AMLO. Bill Gates se hizo famoso porque él predijo que venía una pandemia de este tipo y que no estamos preparados hace como 4 años. Y el otro día vi una entrevista que le hicieron que me llamó mucho la atención. Él decía, va a salir la vacuna, la van a empezar a utilizar los países desarrollados y los países en desarrollo van a seguir con esta crisis. Y lo que va a pasar es que los países desarrollados, europeos, Estados Unidos, etcétera, le van a cerrar las fronteras a los países en desarrollo. Entonces ahí es donde viene mi preocupación por lo que decía, ¿no? Estamos en la frontera, California lleva una ventaja con respecto a nosotros, el norte lo está controlando, el sur todavía no tanto, y luego si a esto le unamos el tema de la reelección de Donald Trump, pues lo va a estar utilizando como bandera política el tema del cierre de la frontera, ¿no? Entonces, el orden que no podamos poner, porque nosotros, si alguien sale por necesidad a la calle, vemos que el tráfico en la ciudad de Tijuana sigue como si no estuviera pasando nada, a pesar de la cantidad de contagios y de muertos que hay. Entonces estamos en el peor de los escenarios. ¿Por qué? Porque están las escuelas cerradas, están los negocios cerrados, pero la gente está en las calles. Entonces, se dispara la venta de productos digitales, ventas por Facebook, etcétera. La gente sale a comprar, está en la calle, está siendo expuesta, y entonces no hay una claridad en términos de política de qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, yo aquí soy de la idea de que tenemos que ser sumamente muy cuidadosos en el tema de cómo se va reabriendo la economía por estos semáforos que analizamos. La pregunta es si vamos a tener la capacidad de ser cuidadosos con los semáforos. ¿Por qué? Porque a veces el tema en la cultura mexicana, latinoamericana, nos gana el tema de la indisciplina y el decir, no pasa nada porque no lo estamos sintiendo con un enfermo cercano a la familia o una persona que falleció por esta pandemia cercana a la familia, ¿no? Y esto es lo que hace sumamente complicado. Y desde luego están las voces que dicen hay que reabrir la economía, porque hay personas que si no salen a trabajar, pues no tienen que llevar a su casa. Y en ese sentido, quiero compartir aquí con ustedes, nosotros estamos aplicando un cuestionario que le llamamos el Índice de Confianza Ciudadana en la zona metropolitana de Tijuana. Y en el mes de mayo llevamos 420 cuestionarios aplicados que aplicamos con mis estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración. Aprovecho el programa para mandarles un saludo a todos mis estudiantes que nos están escuchando, sobre todo a los de la clase de Economía. Y bueno, aquí está el resultado del esfuerzo que ellos hacen de aplicar cuestionarios en diferentes hogares de la ciudad. Y viene una pregunta que nosotros agregamos con esto de la pandemia. Dice, ¿cómo le ha afectado la crisis ocasionada por la pandemia?
el 21% de los tijuanenses dicen que no les ha afectado todavía, el 10%, 8% dicen que ya perdieron el empleo, el 24.8% dicen que están trabajando menos horas y el 22.4% dicen que están trabajando desde casa, 16% dicen que disminuyeron los hogares, ¿no? Entonces estamos viendo que realmente es brutal el impacto que está teniendo la pandemia a nivel mundial, a nivel nacional, pero sobre todo aquí en Tijuana, Baja California, estamos doblemente golpeados. Primero, porque se cierran negocios en Estados Unidos, se detiene el comercio en Estados Unidos y estamos desincronizados. ¿Qué quiere decir esto? Que Estados Unidos se empieza a reactivar, por ejemplo, las cadenas automotrices y en México todavía no. Entonces esto puede ser brutal en términos de la economía y cómo nosotros nos estamos integrando, ¿no? Entonces, el otro tema importante que llama la atención es el tema de la inseguridad. Desafortunadamente no ha disminuido la inseguridad. Nosotros podemos ver en las cápsulas que sale el gobernador Bonilla junto con el secretario de Salud que dice, pues ahí están monitoreando tanto los muertos por COVID como por los muertos por inseguridad y desafortunadamente las cifras no han bajado. Pero aún así, el problema que más le preocupa a los tijuanenses es el de la inseguridad. Hacemos la pregunta, ¿qué le preocupa más? ¿La situación económica o la inseguridad? Se volteó totalmente de meses anteriores. El 62% le preocupa la situación económica y el 38% la inseguridad, a pesar de que la inseguridad no ha disminuido, ¿no? Pero lógicamente se siente más el tema de que se cayeron tus ingresos, te quedaste sin ingresos y bueno, el tema se vuelve sumamente complicado. Y aquí, ¿por qué cuesta tanto el famoso quédate en casa? Nosotros agregamos las preguntas del ahorro. Dice, ¿actualmente usted tiene posibilidad de ahorrar alguna parte de sus ingresos? El 48% de los tijuanenses dijo que sí, el 52% dijo que no podía ahorrar. Es decir, tiene un ingreso que no les permite tener un ahorro. Entonces, lógicamente, para que nos podamos, tenemos que tener un ahorro del cual echar mano, porque hay muchas empresas que dicen, oye, el gobierno me dice que les pague. Hay algunas que sí aprovechan y son abusivas y no quieren pagar, pero hay otras que dicen, yo estoy teniendo ingresos y eso me permite pagar la renta, pagar mis nóminas, etcétera. Si yo cierro mi negocio, aunque quisiera, ¿de dónde les pago? Porque son negocios con pocos márgenes de ganancia, ¿no? Si a eso lo unamos que tanto las empresas como las familias, los individuos tienen poca capacidad de ahorro, cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, a preguntarles qué porcentaje de su ingreso ahorra, de ese 52% que ahorra, el 43% ahorra menos del 5%. Entonces, aquí estamos hablando de lo complicado que es pedirle a alguien que se quede en su casa y que no salga a trabajar. ¿Por qué? Porque simplemente pues se queda sin ingresos, ¿no? Entonces, es muy complicado este tema. Desafortunadamente, tenemos que escoger en lo que llamamos los economistas una dicotomía. En esta parte tenemos que si cerramos la economía para evitar más contagios, tenemos desempleo y tenemos bajos ingresos y tenemos problemas económicos. Y si no la cerramos, vamos a tener una mayor cantidad de muertos que van a colapsar el sistema de salud que ya de por sí está sumamente comprometido, ¿no? Ustedes pueden platicar con enfermeras, con médicos, etcétera, etcétera, y son historias de terror las que están viviendo en los hospitales de aquí de Tijuana, en el Seguro Social, el Hospital General, falta de insumos suficientes, no hay insumos que alcancen. Si esto ha golpeado a países desarrollados, pues ¿qué podíamos esperar en México, un país ya con una institución de salud sumamente golpeada a través de muchos años? Y pues que en este gobierno no se vio realmente que hubiera voluntad, no se siguió con la terquedad del famoso Tren Maya, el tema de la refinería, en lugar de, si mi lema es primero los pobres, si yo quiero sacar a los pobres de su postración, como lo hizo China en su momento, es primero invertir en salud, segundo invertir en educación, y es cosa que no ha ocurrido desafortunadamente, ¿no? Y entonces los estragos todavía no los vemos. ¿Por qué? Porque si analizamos la estadística, el número de decesos sigue en aumento, no ha disminuido. Y entonces esa yo creo que es la principal preocupación que tenemos ahorita con respecto a cómo abrimos la economía, cómo se va abriendo la economía. Y pues bueno, habrá que pagar un costo sobre las decisiones que se estén tomando, ¿no? Entonces, antes de entrar al tema digital, yo creo que es importante explicarle a la población que no hemos salido del peligro porque se relajan. Si ustedes salen a las calles de Tijuana, la población está relajada, están saliendo. La pregunta es, si hay muchísimos negocios cerrados, si las escuelas están cerradas, ¿por qué hay tanta gente en la calle? Hay personas que tienen que salir por necesidad.
pero ves a muchas otras personas, y esto de lo que habla realmente es de que no somos disciplinados para decir, y entonces eso causa frustración en muchas personas que dicen, yo me quedo en casa, yo me aguanto, etcétera, y sin embargo, pues hay otras personas a las que no, o sea, pasa uno por lugares públicos, están haciendo ejercicio, corriendo, ves varias personas utilizando incluso instrumentos metálicos en donde dicen que es donde dura más el virus, y ahí los ves haciendo ejercicio. Entonces, es una inconsciencia porque estas personas dicen, yo me siento fuerte, no me voy a enfermar, pero son portadores del virus que van y lo llevan a su tío, a su abuelo, diabético, hipertenso, etcétera, y que están ocasionando muertes desafortunadamente, ¿no? Y esto es una realidad y es lo que está pasando. Tenemos un elefante aquí en la habitación y no podemos decir que el elefante no existe porque volteamos a otro lado. No se ha aplanado la curva. Ustedes, si están siguiendo a Gatell, que se hizo famoso con todo esto, pues a pesar de que no se hacen las pruebas, las pocas pruebas que se hacen, que es una muestra, lo que nos dice es que sigue aumente y aumente y aumente el número de contagios y de decesos y no hemos visto el pico. ¿Qué podemos decir? Sí, se va a enfermar el 70-80% de toda la población. Algunos van a ser asintomáticos, no lo vamos a sentir, o sí lo vamos a sentir con diferentes niveles de gravedad. Aquí el tema de aplanar la curva es de que si enferman muchos al mismo tiempo, se van a colapsar los hospitales. ¿Y ya cómo va a afectar a otros? Va a haber personas que se accidentan, va a haber personas que tienen otro tipo de padecimientos y que no, ya está sucediendo. No pueden ir a los hospitales a tratarse porque tienen temor de infectarse. Y entonces eso hace que otras enfermedades se estén agudizando también, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando no hay mensajes claros de decir, esta es la situación de lo que está pasando. No hay conciencia, hay mucha falta de información porque incluso a nuestros gobernantes del presidente nacional les cuesta mucho trabajo entender y explicar que es una curva de crecimiento exponencial, que es una distribución normal estadística para decir, esto va a alcanzar un pico y va a empezar a disminuir. Cuando empiece a disminuir es cuando podemos plantear nueva normalidad, porque no ha habido una vacuna, ¿no? Entonces, esto es lo que yo quería aprovechar el foro para compartir y tratar de hacer conciencia de que si bien se va a reabrir la economía, tenemos que ser sumamente cuidadosos y no pensar que porque se reabre la economía ya nos podemos relajar en las medidas preventivas que tenemos cada uno de nosotros responsabilidad que tomar si realmente estamos preocupados por nuestros seres queridos, familiares, adultos mayores, hipertensos, diabéticos, que desafortunadamente son los problemas de salud característicos de la sociedad mexicana por también años y años. De esto tampoco no podemos hacer responsable al gobierno, no hemos cuidado nuestra alimentación y por eso tenemos la cantidad de diabéticos, hipertensos, etcétera, y que son los que están más golpeados por esta pandemia, ¿no? Entonces, esta es la situación en términos de salud y de economía que estamos viviendo en la ciudad de Tijuana. Excelente, excelente, mi estimado amigo Ismael Plasencia, presidente del Colegio de Economistas de Baja California. Efectivamente, en alguno de los momentos que hemos venido compartiendo a través de Brújula Economía y Negocios con todo el auditorio en ediciones anteriores, hemos platicado cómo esta contingencia, esta situación global ha desnudado, en términos metafóricos, ha desnudado los aspectos estructurales en donde estamos débiles o deteriorados, y uno de ellos, sin duda alguna, es el reto de una coordinación desde lo social. Estos liderazgos que se requieren no han sido efectivos a la hora de establecer una normatividad o un hábito entre los diversos sectores de la población. Mucho nos hemos quejado, la sociedad, los líderes empresariales, los gobiernos, con el paso de los años recientes, mucho nos hemos quejado de por qué Baja California, por qué Mexicali, por qué Tijuana, que son las principales áreas urbanas, a nivel nacional demuestran muy bajos niveles de competitividad, y aquí a través de este marco lamentable de la contingencia, podemos de alguna manera entender el por qué todavía somos estructuralmente poco competitivos en cuanto a la dotación de infraestructura, en cuanto a temas de salud pública, en cuanto a la convergencia social, qué tan efectivos somos a la hora de la aplicación e implementación de medidas emergentes. Aquí también se demuestra, y es precisamente el ánimo de compartir, de hacer un llamado respetuoso, enérgico también, a todos los sectores de la sociedad a tomar una mayor responsabilidad,
porque ni el gobierno central ni los gobiernos locales van a hacer toda la tarea por nosotros y tampoco las empresas por sí solas harán lo propio. Entonces, es por ello que tenemos que estar más coordinados y con una mayor intercomunicación. Precisamente, Ismael Plasencia, en este marco, también hemos revisado en la región cómo se han detonado, así como también se han deteriorado algunos sectores estratégicos, también hemos visto ciertas áreas de oportunidad. Lo bueno y lo malo ha surgido en este marco y es precisamente también otro de los planteamientos y el motivo de tu excelente participación, que nos platiques cómo desde tu perspectiva como analista, como consultor y ahora con el liderazgo de los profesionales de la economía en Baja California, ¿qué has observado en torno a las ideas que han suscitado en la región respecto a la digitalización, a esta integración forzada y acelerada en algunos puntos de lo que se llama la cuarta revolución industrial? Si fueras tan amable en platicarnos, pero antes, si nos pudieras compartir para todo el auditorio, ¿cuál sería un concepto para poder entender todos el tema de la cuarta revolución industrial, si fueras tan amable? Muchas gracias, Ricardo. Bueno, nosotros entendemos como la cuarta revolución industrial porque la sociedad, la humanidad había estado de manera, vamos a decir, estancada, por llamarle alguna forma, a lo que se conocía como una economía feudal, una economía de la agricultura, en donde la gente, las generaciones, una familia tenían sus hijos crecían y morían igual de pobres que los padres. Y esto era así a través del tiempo, a través de los siglos, a través de los años, hasta que surgió la revolución industrial. ¿Qué fue la revolución industrial? El desarrollo de la máquina de vapor, que permitió tener una locomotora y permitió transportar productos, permitió hacer fábricas y aumentó la productividad de la humanidad, que empezó en Inglaterra, fue a Estados Unidos y de ahí al resto del mundo. Después se habló de una segunda revolución industrial que vino con y los medios de comunicación. La tercera revolución industrial tuvo que ver con el tema de las computadoras. Cómo ahorita podemos estar utilizando computadoras desde una empresa hasta llegar a la computadora en casa. Y ya lo que se conoce ahorita como la cuarta revolución industrial tiene que ver con cómo se va conectando todo, cómo se conectan las neuronas del cerebro, ¿no? Las computadoras a través del internet. Y viene el tema de la inteligencia artificial. Y con ello el tema de la digitalización económica. Entonces tenemos que entender la cuarta revolución industrial como que nos movemos a hacer actividades intensivas en conocimiento. Antes eran actividades intensivas en otros factores de la producción. En las clases de economía nos enseñan que para poder producir necesitamos tierra o recursos naturales, necesitamos trabajo y necesitamos capital, que es dinero, infraestructura, fábricas, automóviles, etc. Si falta uno de esos, no podemos producir. Pero hay uno muy importante que es el cambio tecnológico, que es el 4, que es el conocimiento. Entonces, ahora nos estamos moviendo a una economía basada en el conocimiento. ¿Y qué es una economía basada en el conocimiento? Es que le damos mayor valor agregado a través de nuestras ideas. Las ideas no tienen límites. Si agarramos la tierra y estamos cultivando, tiene un límite. Podemos cultivar hasta donde nos alcance la parcela de tierra que tenemos. Y luego le aplicamos tecnología, que es un tractor. El tractor va a producir más que un hombre con una pala, pero también tiene límites porque no puede crecer más. La cuestión es cuando le estamos aplicando conocimiento, porque entonces ahí, en lugar de decir, esta parcela ya no puede producir más, en lugar de tener parcela para sembrar algodón, ahora vamos a poner un vitroinvernadero y vamos a producir berries para exportar. Estás aplicando conocimiento, estás aplicando tecnología y aparte estudio de mercados para decir, vamos a exportar fresa. Y no vamos a producir algodón que todo mundo produce y que los precios son muy bajos. Ahí es donde estás aplicando el conocimiento para tratar de sacar el mayor provecho posible, ¿no? Y con el tema de las tecnologías de la información, esto se dispara. Ahorita nosotros estamos conectados por estos medios digitales sin necesidad de estar físicamente unidos en un solo lugar por la pandemia. Y entonces, ante lo que está ocurriendo de esta pandemia, ya lo aprendieron los chinos. Los chinos les ha tocado vivir con el SARS, con el MERS, y cada que ocurre esto, primero por eso traen la cultura del cubrebocas. Pero aparte, eso los ha obligado a que avancen las tecnologías. Si ustedes van a China ahorita, ya no están pagando las cosas con dinero. El dinero es uno de los medios de más contagio.
pero ya desaparecieron, utilizan el WeChat, el Alipay, etcétera. ¿Por qué? Porque ya tuvieron otras pandemias que quedaron más locales, pero eso los obligó a que empresas como Alibaba se dispararan y le hicieran la competencia a empresas gigantescas como Amazon. Entonces, nos llevan ventaja. Ahorita se hablan de las teorías de la conspiración, que ellos insertaron el virus, que para tener ventaja económica, etcétera. Siempre va a haber teorías de la conspiración, pero lo que pasa es que ellos están más preparados. Lógicamente es una población más concentrada en donde estaban más proclives a que de ahí surgieran los virus, simplemente por el tamaño de la población que está interactuando. Están más preparados. ¿Y qué es lo que pasa ya aterrizando lo que a ti, Juana? Hay negocios, hay un clúster restaurantero, gastronómico, aquellos negocios que no tienen una plataforma mínima digital, que no son capaces de ofrecer y decir, te llevo comida a tu casa. Esos negocios están desapareciendo y uno va por la calle y tristemente ve cómo están sacando sus cosas del local porque ya no pudieron pagar la renta. Pero hay otros negocios que están en la economía digital, en la cuarta revolución industrial, que están ofreciendo en redes sociales el poder llevar sus bienes y servicios desde la distancia. Y lo mismo puede suceder con una florería. La diferencia entre una florería tradicional que vendía flores y que nada más era para el que pasaba por ahí, y la florería que dice, aquí están las fotos de las flores, aquí están las variedades, aquí tú puedes escoger, y así sucesivamente una gran cantidad de negocios, ¿no? El tema de las universidades. Nos agarró las universidades, no estábamos preparados para esta era digital, nos tendremos que ir adaptando, tanto los maestros como los alumnos. Entonces, toda crisis significa una oportunidad, y aquí en lo que tenemos que trabajar es en impulsar las nuevas tecnologías. ¿Qué son las nuevas tecnologías en esta cuarta revolución industrial? Bueno, hay algo que se identifica como la industria 4.0, el tema de la robotización. Tiempo he venido diciendo que el tema de la robotización va a ocasionar un desempleo masivo y brutal, y esto sigue ocurriendo. Acabamos de ver el anuncio de que cierran las tiendas JCPenney por Plantation. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo se está moviendo en línea. Un negocio que no tenga una página de internet y que no tenga una estrategia de marketing digital está condenado a desaparecer. Entonces, a eso nos estamos refiriendo cuando hablamos con la importancia de los temas de las tecnologías. Tenemos que dotar a nuestros estudiantes desde que vienen, desde la primaria, secundaria, preparatoria, etcétera. Estas son las nuevas realidades. Podríamos estar o no estar de acuerdo en decir, bueno, siempre es mejor el face to face, el poder platicar, el tomar una taza de café. No sabemos cuánto va a tardar esto. Lo que sí sabemos es que aquellos que ahorita están teniendo éxito, o por lo menos están sobreviviendo, que ya es mucho decir en medio de una crisis de esta magnitud, son aquellas empresas que tienen la capacidad de mutar, de adaptarse. Entonces, yo siempre les digo a mis alumnos que una de las definiciones de inteligencia que más me gusta es que una persona inteligente es aquella persona que es capaz de adaptarse. Y lo mismo sucede con una organización y lo mismo sucede con una empresa. ¿Qué van a hacer aquellas empresas que tenían un modelo de negocios tradicional y que ahorita están sucumbiendo? Una de dos: o te pones a pensar cómo llevas a esa empresa al otro nivel, o estás condenado a desaparecer. Y también van a surgir nuevos emprendimientos. Aquí como sociedad tenemos que ver cómo le damos las facilidades para que estos nuevos emprendimientos surjan, dándoles lo que necesitan en términos de tecnología, en términos de conocimientos administrativos, organizacionales, en términos de economía, porque esos son los negocios que nos van a poner en otro nivel, ¿no? Y creo que por eso es importante platicar con ello, porque lo que nos procura esta pandemia es que todo eso se va a acelerar. Se hablaba de que viene la robotización y la automatización y el Big Data y el Machine Learning y la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar con la pandemia? Que todo esto se va a acelerar. Entonces decía Michael Dell, el fundador de Dell Computers, aquella persona que no está aplicando en los próximos 5 años inteligencia artificial en su negocio está condenada a desaparecer. ¿Qué es la inteligencia artificial? A llegarte de una cantidad brutal de datos de tus clientes, de tus consumidores, para saber qué ofrecerle a cada quien. Por eso cuando nos metemos y vemos algo en una página, después en nuestro correo nos están apareciendo los anuncios y en nuestras redes sociales, etcétera. Esa es la inteligencia artificial y eso es lo que va a diferenciar a aquellos negocios que nos están vendiendo cosas y que están sobreviviendo, ¿no? Entonces aquí quiero dejarlo sobre la mesa porque es el movernos hacia esos temas. Correcto. Sí, fíjate que ha sido increíble la cantidad de innovación que ha existido en estos 2 meses prácticamente que tenemos de pandemia. Es increíble cómo los pymes se han revolucionado, ¿no? Y se han
metido en esta dinámica digital. Hay muchos que lo tomaron esto como un reto y otros pues que sí, desafortunadamente se fueron para abajo, pero es muy bonito poder ver toda esta cantidad de emprendedores y esta cantidad de micro, pequeños y medianos empresarios que se han sumado a sacar adelante sus negocios y cómo se han dedicado a crear y cómo se han dedicado, como tú comentas, Ismael, a revolucionar los métodos digitales de todas estas empresas. Así es. Bien. Pues Javier Camacho, nuestro líder aquí de Innovamedia, también participante de Brújula Economía y Negocios, pues tú tienes un negocio, ¿cómo te ha tocado enfrentarlo ahora y de cara a la digitalización, precisamente? Pues fíjate que aparte de innovar, ¿no? Y tratar de buscar otras alternativas de comercio y negocio, pues la verdad que nos hemos adaptado muy bien. Hemos estado trabajando a través de citas, hemos estado aprovechando, como bien lo comenta Ismael, a promocionar. Hemos estado enviando información directa, aprovechando esta inteligencia digital que nos comenta y pues no es lo mismo como hace unos meses, ¿no? Pero hemos estado ahí en la pelea, como luego dice. Muy bien, excelente. Ismael Plasencia, ahora bajo tu rol, que eres el actual presidente del Colegio Estatal de Economistas de Baja California, ¿cuáles son los proyectos? Claro, se ha atravesado esta lamentable pandemia y se ha generado toda esta singularidad por la contingencia, pero ¿cuál es el planteamiento bajo tu gestión? Y lo más importante, ¿dónde puede la comunidad empresarial, la comunidad académica seguir a través de vía digital, seguir a través de sus líderes los trabajos bajo tu conducción, bajo tu liderazgo? Bueno, primero que nada, pues desafortunadamente por esta pandemia no se pudo hacer el evento de transición de presidentes donde sale el presidente Domingo Ramos, a quien le mando un afectuoso abrazo. Desafortunadamente por esto de la pandemia se tuvo que cancelar, pero bueno, seguimos trabajando. Yo creo que aquí el principal reto que tenemos y que me di cuenta de lo que está sucediendo es el tema de trabajar en la cultura financiera de las personas. Hemos detectado que hay muchos negocios que fracasan porque las personas emprendedoras que empiezan el negocio no tienen una cultura financiera contable. Hablaba del tema del ahorro. ¿Cómo le hacemos para convertirnos en una sociedad que privilegie el ahorro? Cuando nosotros analizamos los modelos exitosos como Japón, como Corea del Sur, como Singapur, como ahora China, ¿qué tienen en común el tema? Tienen el tema de la disciplina y del ahorro. Desafortunadamente, nosotros venimos más del American Way of Life, de ser una cultura muchas veces del despilfarro o de gastar lo que no tengo. Es donde nosotros vamos a ver cómo una civilización como la estadounidense se está yendo para abajo y surge una civilización por segunda ocasión, que es la civilización china y que tiene que ver con la disciplina del ahorro. Hace falta mucha cultura financiera en que nosotros tengamos la disciplina de decir, yo sacrifico consumo actual para ahorrar, para tener medios, para tener mayor ingreso en el futuro. Esa es la parte que cuesta muchísimo trabajo y que tenemos que ir trabajando desde los niños. Hay un experimento psicológico que me gusta muchísimo que hacen los psicólogos a los niños. Ofrécele un chocolate ahorita o 2 chocolates mañana al niño. Si el niño agarra el chocolate ahorita, quiere decir que no está dispuesto a esperarse a tener un premio ante el futuro. Y hay niños disciplinados que dicen, yo prefiero 2 chocolates, me aguanto las ganas de comerme el chocolate ahorita. Ese experimento que hacen en niños lo han hecho y han ido viendo cómo evoluciona la vida de estas personas cuando crecen en adultas y llegaron a una conclusión muy interesante. Los niños que tomaron el chocolate, niño o niña que tomó el chocolate en el corto plazo y no se esperó a tener 2 chocolates tiempo después, se metió en más problemas en su vida adulta. ¿Por qué? Porque son personas que no están dispuestas a ser disciplinados. Vamos a decir, ahorita, ¿cómo trasladamos ese experimento a la pandemia? Alguien que le dicen, no salgas porque te puedes enfermar. No, voy a salir con mis amigos y voy a ir a tomar y adquiere el virus. Entonces, algo tan sencillo, tan simple, es algo en lo que tenemos que trabajar de forma cultural.
Entonces yo creo que como una de las, aparte de lo que ya venimos haciendo en el colegio, como es la aplicación de esta encuesta del índice de confianza ciudadana, donde estamos midiendo lo que opina la población en términos de seguridad y economía, independientemente de las cifras del gobierno, porque a veces pueden darnos cifras alegres, a veces nos dan la realidad. Nosotros estamos palpando de los hogares qué está ocurriendo, pero tenemos que empezar a trabajar ¿para qué? Para que cuando esta niña sea emprendedora, tenga las bases y tome buenas decisiones en su negocio. ¿Cuántos negocios no hay que empiezan a tener ingresos y en lugar de reinvertirlo en el ingreso, se lo empiezan a comer la persona emprendedora y su familia? Y ese negocio está condenado al fracaso. Esa es, yo creo que una de las principales actividades que como Colegio de Economistas vamos a tomar para ir trabajando en este cambio cultural, que es el que más cuesta, pero el que más frutos da a largo plazo. Desafortunadamente los políticos piensan en 3 años y en 6 años y por eso el país está como está. ¿Por qué China es lo que es China ahorita? Porque lo planeó hace 50 años. Ya cuando Estados Unidos se da cuenta, ya no sabe qué hacer con el monstruo de China, ¿no? Y lo mismo sucede. ¿Y qué hizo China? Copiar lo que hicieron y los coreanos. Estamos hablando de toda una cultura asiática de la que tenemos que aprender mucho. Muy bien, pues Ismael Plasencia, doctor y presidente del Colegio de Economistas de Baja California, agradecemos, se nos ha ido la hora muy rápido, agradecemos el favor de tu participación, de tu información tan valiosa. Por supuesto, Brújula, Economía y Negocios seguirá de cerca los trabajos que bajo tu liderazgo el colegio estará desarrollando en los próximos meses. Héctor Díaz, Javier Camacho, muchas gracias por su excelente participación el día de hoy, y a todos les enviamos de nueva cuenta los mejores deseos y la mayor templanza para seguir adelante con esta contingencia que seguramente pronto debe llegar a su fin. Muchas gracias a todos. Esto fue Brújula, Economía y Negocios. Tengan excelente fin de semana. Muchas gracias de nuevo. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Adiós.